Hola, ¿qué tal? Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una llegada récord de vacunas para la próxima semana. Además, España espera recibir 6 millones de dosis este fin de semana. La próxima semana España va a registrar un récord en la recepción de dosis de vacunas. En concreto, estamos hablando de más de 6 millones de dosis que van a llegar durante la próxima semana. Son declaraciones que ha hecho en el marco de la reunión de 2 días del Consejo Europeo que arrancó este jueves, en la que los líderes europeos se han centrado en la estrategia frente al COVID-19, la recuperación económica y la migración y las relaciones internacionales de la Unión Europea. La recuperación económica, en consecuencia, va a ser fuerte. Nosotros lo estamos viendo ya, lo conocen ustedes. Tenemos unos niveles de afiliación a la Seguridad Social superiores ya a los que teníamos antes de que se iniciara la pandemia. Estamos en más de 19.500.000 personas afiliadas a la Seguridad Social y, por tanto, las perspectivas de recuperación económica son muy fuertes en el conjunto de la Unión Europea, la zona euro y, en particular, en nuestro país, donde las previsiones sitúan a España como el país que liderará la recuperación económica en los próximos años en el conjunto de la Unión Europea. Y seguimos pendientes de Iberdrola a raíz de la imputación de su presidente Ignacio Sánchez Galán por el caso Villarejo. Hoy el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha advertido de que el desgaste en la reputación de Iberdrola afecta también al resto de compañías del IBEX 35. Nosotros no nos corresponde, formarnos un juicio sobre la adecuación de las conductas o la continuidad de los ejecutivos o la composición de los consejos. Eso le corresponde a las compañías cotizadas, a sus órganos de gobierno y a sus dueños, a sus accionistas, a través de la Junta General. La cuestión de si un ejecutivo debe o no dimitir no es un elemento que nosotros incorporemos en nuestra reflexión, lógicamente. Lo que sí somos bastante insistentes es en vía recomendación, en recomendar que las compañías y sus órganos de gobierno, que incluyen, y ahí enlazo con la otra pregunta, a los consejeros independientes, cuya misión es vigilar y defender los intereses del conjunto de los accionistas y en especial de los minoritarios, decía, recomendar a las compañías que se planteen qué deben hacer. Pues el Consejo de Administración de Iberdrola se va a reunir el próximo martes 29 de junio y va a ratificar su apoyo al presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán. El máximo órgano del Gobierno considera que la imputación de este miércoles del primer ejecutivo de la compañía y su número 2, Francisco Martínez, en el caso Villarejo, no supone motivo suficiente para alterar el voto de confianza y el respaldo que otorgaron todos los consejeros a la gestión de sus administradores el pasado 25 de mayo. Galán está citado a declarar en calidad de investigado el 7 de julio por presunto delito continuado de cohecho activo contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. En el comunicado a la CNMV, Iberdrola ha descartado tomar medidas contra los imputados. Los precios industriales se dispararon un 15,3% en tasa interanual en mayo, su mayor alza en 38 años por la energía. Con el repunte de mayo son ya 5 meses consecutivos de aumentos interanuales y supera en más de 2 puntos el avance registrado en abril del 12%. Esta subida se justifica por el aumento de los precios de la energía. La facturación de las empresas se dispara un 59% en abril, su mayor repunte desde 2002. Según el índice de cifra de negocios empresarial del Instituto Nacional de Estadística, con este repunte superior en más de 38 puntos al registrado en marzo, las ventas de las empresas encadenan 2 meses consecutivos de alzas interanuales después de haber pasado un año en negativo por el impacto del COVID.
El gasto en pensiones sube un 3,2% en junio hasta alcanzar la cifra récord de 10.180 millones de euros. Según el Ministerio del Ramo, la Seguridad Social ha destinado más de 2/3 de la nómina de las pensiones al abono de la jubilación con un importe superior a 7.323 millones de euros, un 3,7% más que en junio del año pasado. Entre las partidas más relevantes, a las pensiones de viudedad se destinaron 1.744 millones de euros, un 2,4% más que hace un año, mientras que a las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 944 millones de euros con un aumento de solo 7 décimas. El Banco Central Europeo supervisará a las firmas de inversión sistémicas desde el próximo 26 de junio. A partir de entonces, las mayores firmas de inversión deberán solicitar una licencia bancaria y, como consecuencia, entrarán en el radio de supervisión de la institución monetaria. Según la nueva normativa, el cambio afectará a las firmas de inversión que tengan activos consolidados por encima de los 30.000 millones de euros. Standard & Poor's ha revisado al alza su pronóstico de crecimiento del PIB de España en 2021 hasta el 6,3% frente al 5,7% que anticipaba a mediados del pasado mes de marzo. La agencia de calificación, eso sí, modera en 2 décimas el rebote esperado para 2022 hasta el 6,4%, mientras que sigue confiando en una expansión del 2,9% en 2023 y ha mejorado 1 décima la proyección para 2024 hasta el 2,3%. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha cerrado un acuerdo con los senadores sobre su plan de infraestructuras de $1 billón, lo que supone una rebaja importante frente a los 2,3 billones de dólares anunciados en marzo, tras lograr unos compromisos serios por parte de republicanos y demócratas. Entre los principales objetivos de este ambicioso plan se encuentra el de frenar la expansión china. El jefe de la Casa Blanca ha celebrado el acuerdo por la trascendencia que tiene, a pesar de que ninguna de las partes ha conseguido todo lo que quería, y ha subrayado cómo el mundo se encuentra en una carrera con China y el resto del mundo por el siglo XXI. Ryanair pone fin al ERTE de sus pilotos en España, una situación en la que los trabajadores se encontraban desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Los pilotos de Ryanair han estado trabajando con una reducción de su actividad laboral de entre el 50% y el 20% con respecto a las cifras habituales. Google aplaza su plan de eliminar las cookies de terceros en su navegador. En un principio, el rastreo mediante cookies se iba a hacer efectivo en 2022. Sin embargo, la compañía retrasa su objetivo a 2023. Los bancos americanos han superado los test de estrés y, según la Fed, podrían resistir sin problemas una gran recesión. Según sus cálculos, podrían soportar pérdidas por valor de 500.000 millones de dólares. El Banco Central ha detallado que los 23 bancos examinados en 2021 se han mantenido muy por encima de los niveles mínimos de capital requeridos durante una hipotética recesión económica. Los accionistas de Toshiba rechazan renovar al presidente de la compañía. La continuidad de Nagayama al frente de la empresa había sido cuestionada desde que a principios de junio un informe independiente encargado por accionistas de la empresa concluyera que la dirección de Toshiba se había confabulado con representantes del gobierno de Japón. Panasonic ha vendido su participación en Tesla. Como ha detallado Reuters, la compañía ha deshecho posiciones en el fabricante de vehículos semiautónomos. Esa desinversión, que se produjo en marzo pero que se ha conocido ahora, ha dado 3.600 millones de dólares a Panasonic.
En el mercado de las criptomonedas es protagonista Ether, la segunda por capitalización. Hoy viernes se produce el mayor vencimiento de opciones y futuros sobre Ether. Esta es la recomendación de José María Lerma, analista independiente. Hoy hay que recordar que es el vencimiento de opciones y futuros del Ethereum y es el vencimiento más grande de la historia, desde el 12 de mayo que alcanzó los 4.358, 4.370, que han sido sus máximos, ha venido cayendo. El aspecto técnico de ella, como podéis ver en el gráfico, indudablemente es bajista, lleva 4 días consolidando y ojo, porque tenemos hoy el mayor vencimiento de la historia del Ethereum. Esto puede provocar una volatilidad muy grande, puede provocar de que se quede como está, pero hoy, concretamente viernes, si no se está dentro de ella, yo me permanecería al margen por el vencimiento, y si se está dentro de ella, pues cuidado mucho con los volúmenes y la volatilidad que pueda tener, porque se espera, en principio está dominado por los cortos, por los bajistas, la mayoría de posiciones se han comprado a un nivel más alto, hay que cerrar posiciones o renovar, y además aproximadamente un 40% de las posiciones aún siguen abiertas. Por lo tanto, vamos a ver si el vencimiento lo hace llevar y rompe por arriba esos 2.200, 2.300, que nos daría un nuevo impulso alcista cara al fin de semana, o por lo contrario lo lleva a la zona de abajo de 1.700, lo que le daría un mayor impulso corto a la baja, pero mucha precaución. Y el Reino Unido levanta el veto a sus ciudadanos para viajar a Baleares. Ha incluido a las islas en el listado de destinos de color verde, lo que supone que quienes regresen a Reino Unido desde el archipiélago balear no deberán pasar una cuarentena ni someterse a pruebas PCR. El sector turístico balear ha acogido la noticia con tremendo alivio, ya que el mercado británico es el segundo en importancia tras el alemán, pero es clave en Ibiza y Menorca. En página de información sobre la pandemia, Sanidad registra 4.507 nuevos casos y 18 fallecidos. Nueva subida de la incidencia por segundo día hasta los 93. Los viajes de fin de curso a Baleares de los estudiantes están dejando brotes de contagios en Madrid, Valencia, Murcia, País Vasco y Aragón, mientras el gobierno balear pide prudencia ante la próxima llegada de miles de británicos. Es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Manuel, amigos allá en España? Pues muy contento de estar nuevamente con ustedes y pues rápidamente les tengo una noticia antes de irnos a los mercados y irnos con nuestro invitado. El día de ayer la Junta de Gobierno del Banco Central, el Banxico aquí en México, pues decidió incrementar la tasa de referencia en 25 puntos básicos, es decir, estábamos en 4%, ahora ya vamos a estar la tasa de referencia en 4,25%. Esto es importantísimo porque pues podría suponer una debacle aquí en el mercado de capitales. Sin embargo, estamos en el índice de precios y cotización, está sí cotizando a niveles negativos, pero es muy poco. Estamos en 0,03% a la baja y vaya, los principales rubros aquí, los sectores que están teniendo esta negatividad, pues es el sector de aseguradoras, con Quálitas, la parte de telecomunicaciones con Mega CPO y la parte financiera con Banco del Bajío, perdón, con 1.15 abajo. Entonces, pues esta decisión, si bien somos de los únicos, bueno, de los pocos bancos centrales a nivel global que han decidido incrementar esta tasa de referencia, pues no estamos viendo afectaciones. Obviamente aquí le están apostando pues a toda la operatividad, como ya hemos platicado, las exportaciones y todo el tema de transaccionalidad que pudiéramos llegar a tener con otros países. El tipo de cambio está en 19.79, lo que implica que se ha apreciado la moneda, mi querido Manuel. Y bueno, pues vámonos con nuestro invitado, por favor. Así es, Edgar Arenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal, muy buena
Tarde allá en Europa, en España, muy buen día todavía aquí de este lado del charco. Bueno, un placer como siempre que esté en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de un stablecoin en México. Precisamente le pregunto, ¿qué es precisamente un stablecoin? Manuel, Ricardo, toda la gente que nos ve y nos escucha, una de las características principales del mercado de criptodivisas es la volatilidad que han tenido desde su nacimiento. Este enorme cambio en la evaluación diaria que tienen, si bien ha motivado que mucha gente defina comprarlas y utilizarlas como un activo de inversión, cuando hablamos de una divisa, se debe de cumplir con algunas características que sobre todo le generen confianza, estabilidad al tenedor. Y es así que nacen las stablecoins con la intención de tener un vínculo directo, una correlación con una moneda o algún activo ya existente. En el mundo hay más de 200 de este tipo de divisas que principalmente tienen correlación con el dólar, también con el euro, algunas con el oro. Y recientemente en México hemos visto la aparición de algunas de estas divisas correlacionadas con nuestra moneda, con el peso mexicano, en donde destacan PEXO y Moneta, que recientemente acaba de salir al mercado, mi querido Manuel. Edgar, ¿cuál sería, bajo este entorno, obviamente, pues de que acabamos de ver que el Banco Central decidió incrementar esta tasa de referencia por cuestiones inflacionarias, cuál sería la practicidad de tener un stablecoin en la economía? Es una pregunta interesante porque los maximalistas, esta corriente que ha polarizado el entorno, ¿no? El contexto, ¿no? De quienes todavía nos consideramos un poco más tradicionales en la gestión del efectivo, de la moneda, de los recursos. Esta corriente que ha definido, ¿no? Además lo hacen de muy corto plazo, esta corriente tiene la idea de que en muy poco tiempo las criptodivisas tendrán una aceptación universal en todo el planeta. Y una de las máximas que ellos refieren para que esto suceda es quitarle a los bancos centrales esta capacidad de maniobra que tienen, que es generarle un costo financiero al dinero. ¿Y cómo se genera ese costo financiero al dinero, mi querido Ricardo? A través de la política monetaria de un país que básicamente define la tasa de interés que pagamos por obtener recursos, es decir, dinero. Hoy, las stablecoins lo que quieren es precisamente quitar este tipo de distorsiones que generan los bancos centrales y delegarlas en una democratización de tenedores que definirán el precio de una moneda dependiendo de la oferta y la demanda. Por eso es que vemos que de un día para otro un Bitcoin, un Ethereum suben o bajan, pues dependiendo de qué tanto la gente lo quiere comprar o vender, ¿no? No hay una correlación entre las monedas electrónicas, ya sea una moneda electrónica convencional o una stablecoin, con lo que acaba de suceder en materia de política monetaria en México. Entonces entiendo que seguimos, pues vaya, a lo mejor esto puede generar más estabilidad. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían esas variables para que yo como el que utiliza estas criptodivisas tenga esa tranquilidad, Edgar? Bueno, aquí hay algo muy importante, Ricardo. Uno de los principales mecanismos que obliga históricamente a la gente a depositar su patrimonio en un activo tiene que ver con la confianza. Las criptodivisas nacen hace muy poco tiempo con la intención de solucionar esa pérdida de confianza en los bancos centrales. Tenemos que regresar al punto de la crisis hipotecaria subprime, en donde a raíz de que el sistema financiero a nivel global tuvo un quebranto gigantesco, un grupo de personas más vinculadas
a las matemáticas y a la programación, no tanto a la economía y a las finanzas, deciden generar a través de un algoritmo, fórmulas matemáticas, la emisión de un instrumento que iba a servir estrictamente como medio de pago. Mientras ha avanzado el tiempo y la oferta ha superado a la demanda, recordemos que los bitcoins nacen con la intención de ser una divisa deflacionaria. ¿Qué significa esto, Ricardo? Que si hoy tenemos en el mundo una crisis financiera como nunca antes en la historia, los bancos centrales deciden imprimir dinero, ¿no? Y mientras más dinero hay en el mundo, más se erosiona la capacidad que tú y yo y todos tenemos de intercambiar ese dinero por productos y servicios. Habrá dentro de algunos años 21 millones de bitcoins, es decir, no es infinita la creación de este tipo de divisas, por lo tanto, es una moneda deflacionaria. Y eso le permite al tenedor, de alguna forma, tener la certeza de que su divisa siempre va a tener un valor, a diferencia del monero fiat, el dinero fiat, del latín fiat, que es hágase, créese, en donde dependiendo del ciclo económico se puede imprimir más o se puede imprimir menos. Ricardo, es un punto muy interesante donde todo lo que estamos viviendo es nuevo. O sea, en realidad, me parece que no hay quien nos pueda decir qué es lo que va a pasar el día de mañana con total certeza con este tipo de mecanismos, porque cada paso que damos es un paso que nunca antes en la historia de la humanidad habíamos dado. Manuel, creo que tienes una pregunta por ahí, ¿verdad? Así es, Edgar, quería preguntarte, ¿observas algún riesgo a corto y a medio plazo el integrar esta stablecoin en la economía? Bueno, como cualquier activo, como cualquier divisa nueva, claro que hay riesgos, aunque también hay oportunidades. Me parece que el riesgo más grande al empezar a gestionar este tipo de medios de pago es no entenderlos. Generalmente, la gente que entiende un activo de inversión lo empieza a universalizar y no pasa de un día para otro. Tenemos más de 4.000 años utilizando oro como medio de pago, como depósito de valor y como unidad de medida, que son las características que debe de tener una moneda. John Law inventó el papel moneda en Francia en 1716. Y la aceptación y la universalidad de esto no fue de la noche a la mañana. Y creo que ahí hay una de las grandes oportunidades, pero también hay uno de los grandes riesgos de este tipo de divisas. Que la gente empiece a utilizarlos y que no sirvan para que vayamos, aquí en México les decimos las tienditas, ¿no? Y que lleguemos a las tienditas y que nos sirvan para intercambiar bienes o servicios. Es dinero que no tiene todavía una aceptación democratizada. ¿Algún día lo tendrá? Probablemente sí. Pero si tardamos más de 400 años en poder universalizar el papel moneda en el planeta, pues vamos, van a tardar muchas décadas, muchos años, todos los agentes económicos, individuos, familias, empresas, gobiernos, en poder generar un clima de aceptación universal de este tipo de medios de pago. José Ricardo. Te agradezco muchísimo el haber estado con nosotros, Edgar, y platicarnos de estas pues nuevas tendencias, digamos, económicas y formas de pago. Pues hay que estar analizando todo esto muy con lupa y entendiendo muy bien, como dices tú, todas estas variables para integrarlas a la economía y saber, como dices, en qué nos estamos metiendo si es que decidimos utilizarlo como inversión, ¿no? Muchísimas gracias, Edgar Arenas. Te agradezco estar aquí con nosotros en Negocios TV. Hasta pronto. Gracias, José Ricardo. Gracias, buenas tardes. Y hoy, como todos los viernes, es el turno del análisis de Enrique Martínez.
Contaba con 10 años cuando se verificó en México el Mundial de Fútbol del 86. Yo era apasionado de ese deporte, por eso me emocioné cuando me enteré que la selección inglesa se hospedaría en un hotel cerca de mi casa. A mi hermano y a mí se nos hizo fácil tomar el balón con el que entrenábamos, subirnos a nuestras bicicletas e ir a pedirles un autógrafo. No sé cómo, pero logramos entrar al restaurante donde comían. A los jugadores les hizo gracia la audacia de los dos pequeños que hasta ahí habían llegado, así que de buena gana nos firmaron la pelota y charlaron con nosotros. Eliminada la selección mexicana, mi favorita se convirtió, por supuesto, en la inglesa. Todavía recuerdo la rabia que sentí cuando le dieron por bueno a Maradona ese gol infame que metió deliberadamente con la mano. Fue la mano de Dios, dijo cínicamente al terminar el encuentro. Ese gol fue decisivo para que la selección albiceleste se alzara con la victoria en el partido y después en el torneo. La culpa no era tanto del arbitraje, sino del jugador que hizo la trampa y dejó que se marcara el gol, así como de los aficionados argentinos que lo celebraron a lo grande, no a pesar del engaño, sino por el engaño en sí. Desde entonces me he preguntado si vale la pena el triunfo a cualquier precio, si el fin justifica los medios. Y la respuesta es que no. Los éxitos mal habidos saben amargos, envenenan el alma y a la larga se convierten en fracasos. Si actuamos con rectitud, la mano de Dios, en el buen sentido, guiará nuestros pasos y tarde o temprano nos ayudará a ganar el partido. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. Bueno, ahora es el turno de ver esa entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de PNL en los negocios y conciliación familiar. Que pasen un buen fin de semana. Buenas tardes. Adiós. Bueno, bienvenidos a Visión Global. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos va a explicar Shirley Solís y vamos a hablar de la PNL y de muchas más cosas. Pero primero quiero darte la bienvenida y saludarte especialmente, Shirley. Ay, muchísimas gracias. Súper contenta de estar aquí contigo, una mujer guapísima y con toda tu audiencia. Y claro, un montón de libros, o sea, precioso, me encanta. Mis mejores amigos siempre están ahí conmigo. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te llevó a ser entrenadora de PNL? ¿Y qué es la PNL para quien quizás no ha escuchado nunca esta palabra? Claro, mira, la PNL significa programación neurolingüística. La programación neurolingüística se empezó en los años 70 en el área de California, cuando un profesor y un estudiante en la Universidad de Santa Cruz empezaron a estudiar a lo que le vamos a llamar genios, a personas que eran muy buenas en su trabajo de terapia. Uno de ellos era Fritz Perls, un señor que hacía terapia Gestalt, Milton Erickson, un hipnoterapeuta, una señora que se llamaba Virginia Satir, que hacía terapias familiares, y ellos empezaron a hacer lo que ellos le llamaron modelado, el modelado siendo una asimilación inconsciente del trabajo que estas personas hacían. Entonces, ellos codificaron ese trabajo, ese modelado, como dijeron, bueno, esto es lo que ellos hacen para crear resultados y transformación en sus clientes, vamos a codificarlo, a crear patrones y eso vamos a enseñarlo a las personas. Y eso se convirtió en la programación neurolingüística. Realmente como tal, la programación neurolingüística no era como una ciencia, aunque la ciencia lo ha ido comprobando. Los co-creadores nunca tuvieron como propósito comprobarlo científicamente porque dijeron, si trabaja, entonces trabaja, punto. Eso es lo único que hay que comprobar. Y lo que la hizo bastante famosa fue que en los principios de los años 80, John Grinder, él empieza a enseñar todas estas técnicas a Tony Robbins, el que todos conocemos, el gurú que no es un gurú, pero es un gurú del desarrollo personal. Entonces, pues él conoce estas técnicas, era jovencito, tenía 18 años, y se propone a llevarlo a todo el mundo. Y como lo ha hecho, y pues se dio a conocer con esas técnicas. Y la verdad es que la PNL ha llegado a todas las industrias habidas y por haber, o sea, marketing, todo lo que es neuroventas, todo lo que son ventas, copywriting, todo lo que es la educación, terapias, etcétera. Entonces, ha sido una rama vamos a llamarle de transformación, el estudio de la experiencia subjetiva del ser humano y técnicas de transformación para cambiar eso. Y pues yo realmente nunca había pensado, no conocía la PNL, pero empecé a hacer coaching, más como mentoría para padres de familia en el año 2014 y cuando empiezo a trabajar con eso,
me doy cuenta de que como que a veces la gente se saboteaba, ¿no? Un poquito nada más. Y yo digo, necesito un poco más, necesito más técnicas. Y un amigo me sugiere, me dice, deberías estudiar eso. Y claro, estudio, entiendo lo que es, sigo estudiándolo hasta que ya me hice entrenadora y ahora puedo certificar a practitioners de programación neurolingüística. Qué bueno. Y cuéntame de tu aventura con el Powerful Parenting Academy, que además me imagino que es precisamente porque eres madre de 6 hijos. Precisamente, correcto. Yo, fíjate, tuve una trayectoria bastante diferente en el cual estudié en la universidad Marketing y Comercio Exterior cuando era joven y me casé muy temprano, empecé a tener hijos y me dediqué a hacer homeschooling. Entonces nunca trabajé así como en una empresa nunca desarrollé mis componentes, o sea, la parte de negocios mía. O sea, fue como que sí, compraba propiedades, pero siempre estaba muy enfocada en la educación de mis hijos en la casa. Y pues el haber hecho eso, o sea, me di cuenta de que me apasionaba. De hecho, tengo una biblioteca muy parecida a la tuya, más o menos de 5,000 libros y de todo tipo, ¿no? Todo lo que era la parte clásica de los estudios clásicos, historia antigua, historia americana, historia de Latinoamérica, etcétera. Y me dediqué a enseñar a mis hijos en el hogar. Y a raíz del año 2009, yo me encuentro con una situación en el matrimonio que tenía en ese momento de 25 años, estuve casada un total de 25 años. Para ese entonces llevaba 16 años de casada y me entero que mi ex tenía una adicción escondida. Y pues empiezo a ir a terapias con él, 3 años, y encuentro muchas herramientas que en ese entonces no eran tan comunes. Y pues digo, ¿cómo es que el mundo no conoce estas técnicas? Y en mí empieza a renacer una mujer nueva, una mujer que empieza como a encontrar un mundo aparte de ser mamá, una identidad fuera del ser mamá. Y ahí es donde surge esta idea de empezar a enseñarle a otros padres lo que yo había aprendido criando a mis hijos. Claro. Y se dio esa muy buena oportunidad de enseñar estas técnicas de desarrollo personal, lo que era, por ejemplo, la inteligencia emocional, cómo gestionar las emociones, el proceso del perdón, cómo poder tener una conversación abierta en la familia de lo que era la comunicación. Y todo eso lo hago parte del curso de Powerful Parenting Academy para padres de familia. Pero así fue como desarrolló y pues ha sido un programa súper exitoso, muy feliz de todos los cambios que he visto siempre con las familias, las mamás, los papás y los niños, por supuesto. ¿Y qué es el código nuevo de PNL? Porque hay un código nuevo. Sí, sí, exacto. Mira, fíjate, el código, esto de la PNL que yo les comenté, al principio pues le llamaban PNL y eso es lo que el mundo le dice PNL, pero realmente es el código clásico. O sea, lo primero que ellos fundaron era el código clásico. Entonces, habiendo un código clásico, uno de los señores, uno de los co-creadores, el señor John Grinder, crea algo que se llama el código nuevo de PNL porque habían algunos componentes que no estaban incluidos en el código original. Trabajo con la mente inconsciente, el llevar a las personas a tener congruencia, que sea un trabajo más ecológico. Entonces él, cuando ellos se separan en los años 80, él continúa evolucionando la tecnología y con una señora que se llama Carmen Bostic desarrollan este código nuevo de PNL, que era mucho más rápido inclusive que la PNL tradicional y pues llevaba cambios más transformadores y de manera mucho más ecológica para el terapeuta y para el cliente. Y bueno, no solo para el terapeuta, porque se puede usar en liderazgo, se puede usar en todo lo que es coaching, se puede usar en la consultoría, o sea, en coaching de equipos, o sea, eran técnicas mucho más fáciles de aplicar y más rápidas, con mejores resultados. Entonces tuve también la oportunidad de estudiar código nuevo de PNL con John Grinder y en el año 2019. Y tú luego lo que has hecho es expandir eso más y crear una certificación internacional del nuevo código de PNL, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue tomar la base de lo que aprendimos en el código nuevo, o sea, la inspiración de lo que aprendimos en el código nuevo de PNL y añadirle los componentes que nosotros pensábamos que eran importantes para todos los agentes de cambio hoy por hoy. ¿Qué Ok. significa eso? Significa que cuando una persona empieza en este proceso de cambio, de transformación, de ayudar a otras personas, tú dices, bueno,
ya sé que quiero ayudar a otros, pero ahora quiero aprender y bueno, voy a sacar una certificación de coaching. Bien, una. Te gastas 3,000 a 5,000 dólares. Perfecto. Después, mira, necesito PNL tradicional. Perfecto. Otros 3,000, 3,500. Perfecto. Después, no, mira, hay una cosa que se llama código nuevo. Déjame aprender eso. No, mira, hay liderazgo. También tengo que sacar una certificación de liderazgo. Inteligencia social. O sea, entonces era como que en esta trayectoria nosotros vamos adquiriendo herramientas, pero se van adquiriendo poco a poco y eso va dilatando el proceso de transformación que tú puedes tener tú mismo y el que tus clientes tienen. Porque si Claro. te vas a demorar 5 años en tener todas esas certificaciones y vas a tener que pagar de 15 a 20,000 dólares, pues te vas a demorar mucho y vas a gastar más dinero. Aunque no es gastar, es invertir, pero realmente cuando hay un proceso mejor, pues es mejor, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue decir, bueno, ¿cuáles son las herramientas más avanzadas del planeta? Basándonos en la inspiración del código nuevo, tomando el trabajo con la mente inconsciente y diciendo, bueno, ¿cómo podemos darles a las personas un proceso de certificación, de 7 certificaciones en un proceso para que puedan Oh. aportar todo eso, tener todas esas herramientas avanzadas en un proceso donde está todo integrado Ujú. y en un proceso mucho más corto y por una inversión mucho menos de lo que normalmente pagarían? Igual una inversión, pero de todas maneras ya mucho más factible. Y claro, involucrando, o sea, algo que nunca se ha visto es, Priscila, esta parte de lo que es el trabajo con la mente inconsciente y el liderazgo. Claro. Porque el liderazgo hasta hace mucho era, bueno, 7 pasos para ser un buen líder, 5 pasos para ser un buen líder, 12 pasos para ser un buen líder, pero siempre eran los pasos que tienes que tomar, pero nunca se hablaba de lo que era, quién tienes que ser para ser un buen líder. O sea, ¿qué significa ser un líder congruente? Donde tu Claro. mente consciente y tu mente inconsciente están comunicando, donde comunicas de manera congruente, donde el liderazgo es una transformación de adentro hacia afuera que atrae, que crea un carisma, que atrae a las personas a ti en vez de tú ir a buscar personas que te sigan. Entonces son formatos muy diferentes y que realmente no se han hablado hasta ahora en este campo del desarrollo personal y pues nosotros decidimos ponerlo todo en un proceso incluyendo una certificación que nosotros hemos creado que se llama la inteligencia de impacto social, que es cómo este trabajo que nosotros hacemos de impacto, de transformación, llega a tener un impacto social en nuestra sociedad, que es muy importante. Qué bueno. Y cuéntame tu aventura como CEO de Newmark Corporation. ¿Hacéis eventos? ¿Habéis hecho trabajo por muchísimas diferentes países, ciudades también? Creo que incluido España. ¿Nos podrías contar en qué Sí, consiste este proyecto y misión? sí, bueno, pues imagínate, yo después de que desarrollé Powerful Parenting Academy, desarrollé un evento de mujeres de 3 días que se llama Live Life the Experience. Ujú. Fue un evento increíble, lo hice 3 veces aquí en la ciudad de Miami, fue transformador y pues a raíz de mi divorcio es que yo pongo en pausa esa parte de la mujer, de esa mujer que transforma, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? También pienso que ya venía certificando a coaches, pero con este conocimiento del trabajo de la mente inconsciente, creo Numa, este instituto que existe para crear líderes y agentes de cambio congruentes alrededor de todo el mundo con esta certificación. Entonces, lo que ocurre con esto es que mi visión se expande y Mm. lo veo todo como a nivel global. O sea, entonces tenemos partners en diferentes países de Latinoamérica, en Europa, en Australia. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Después de COVID y todo, y no solo COVID, todo lo que hemos vivido en este último año y medio, bueno, lo que estamos hablando de las diferencias sociales, lo que es la parte de los componentes económicos, lo que es la parte política entrando a la medicina, ponerse la vacuna, no ponerse la vacuna, la necesidad de tener un mundo más multicultural, con más diversidad. Todo esto que ha ocurrido nos ha llevado a la necesidad de tener líderes que realmente que podamos rápidamente transformar a nosotros mismos y transformar a nuestros clientes, a nuestro entorno y a nuestra sociedad. Entonces, mi misión realmente es unir a las personas, o sea, como ir buscando. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi abuelita me daba una olla con frijoles
y yo tenía que buscar los frijoles buenos, o sea, los que no se iban, que no estaban mal, sacar las piedras. Entonces yo lo veo así, yo digo, yo estoy buscando los frijoles buenos Ujú. en esa olla que resuenen con este mensaje de congruencia, de un impacto social y de innovación en el desarrollo personal. Es como la segunda ola de transformación de estos tiempos. ¿Y qué tipo de liderazgo tú crees que es necesario? ¿No? Ya lo has dicho, ¿no? Pero ¿cómo ese líder se puede transformar y qué puede aportar para un mundo donde ahora estamos en una gran incertidumbre Uf, y que sabemos que vamos hacia nuevas vías, hacia una nueva economía, hacia una nueva sociedad? ¿Y qué visión tienes tú, ¿no? ¿Y qué visión quieres aportar a esos nuevos líderes? Mira, yo pienso que primero es súper importante, definitivamente el tiempo de vendedores de humos está atrás. Creo que Mm. los compradores de hoy son mucho más conscientes. Los agentes de cambio de hoy son personas que ya están buscando líderes que tienen los pies sobre la tierra. ¿Qué me refiero con eso? Personas congruentes, vuelvo a repetirlo. Entonces, para poder nosotros ser líderes de un futuro, el líder de hoy es ser líderes transparentes, congruentes, de carácter, sin mucho, sin mucho adorno, Ujú, sencillos, ¿no? O sea, what you see is what you get. ujú. Lo que ves es lo que tienes. No somos perfectos, pero lo que tenemos es un compromiso muy, muy fuerte con nuestra sociedad, ya sea a modo local, a modo provincial o estatal, a modo de país y a modo global, dependiendo del llamado de cada persona. Entonces, esa congruencia con nosotros mismos, conocernos más que nunca antes y no dejarnos llevar por esa parte de tengo que ganar dinero, tengo que ganar dinero. El dinero llegará, pero vivimos en una conciencia totalmente diferente, en donde las personas se dan cuenta de, de dónde estamos y si realmente los queremos ayudar. Claro. Entonces, la relación a largo plazo con nuestros clientes, servicio primero, el ser una ayuda, el, el apoyar, el, el ser conscientes de la evolución y tener herramientas que no sean las mismas que hemos estado usando los últimos 40 años. Hay técnicas totalmente nuevas y precisamente por eso es que queremos darlas a conocer al mundo, porque no podemos, lo dijo Albert Einstein, no podemos resolver los problemas con el mismo estado en el que los creamos. Ujú, total. Para poder tener soluciones nuevas, transformadoras, tenemos que aprender a cómo inmediatamente cambiar nuestro estado mental, nuestra manera de pensar y expandir nuestros horizontes como líderes inmediatamente. Y una vez que tenemos ese alto rendimiento, no solo a nivel de cuerpo, no me estoy hablando solo de ejercicio, sino a nivel alto rendimiento en nuestro ser superior, en nuestra mente, nuestra coherencia, el corazón con la mente, ahí es cuando vamos a poder unirnos en colaboración de brazo en brazo con personas como tú, con líderes que tienen visión y ver puntos de colaboración para crear cosas realmente grandes en este mundo. Y bueno, ya pues para concluir, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué consejo les darías a mujeres empresarias como tú además madre de 6 hijos, para conciliar la vida familiar con la vida empresarial? Ah, qué bonito, esa palabra me encanta, esa pregunta me encanta. Mira, los hijos es lo más precioso que tenemos. Yo he visto a mujeres que trabajan muy bien y hay mucho sentido de identidad y de pertenencia y de éxito cuando en los negocios hacemos nuestro trabajo. Pero en la casa, con nuestros hijos que están viendo todas nuestras fallas, que ya no tenemos paciencia, yo digo, háganle el reverso. O sea, de verdad. Yo antes de lanzar mi primer curso les pregunté a mis hijos, hace no mucho, mi primer curso en esta parte, en este trabajo nuevo que estoy haciendo, les dije, me encantaría saber si cuento con el apoyo de ustedes y si ustedes piensan que soy una persona congruente para yo liderar. Cada uno de ellos me respondió y me dijo, mamá, si no eres tú, ¿quién? Y yo te lo prometo, mi primer trabajo ha sido en el hogar.
Y yo lo que les digo es, no vivan con esa culpa de no invertir tiempo con ellos. Es muy, muy factible poder unir esas dos áreas de nuestras vidas y todas las áreas de nuestras vidas e integrarla. De hecho, es una de mis pasiones, de que las mujeres puedan aprender a tener una relación increíble con sus hijos, que se puedan sentir con ese orgullo de verlos crecer, de soltar el control, porque lo que tú haces con tu familia, eso es lo que tú realmente eres. El resto podemos fingirlo todo el tiempo, pero ellos son los que ellos son los que saben quiénes somos nosotros realmente. Y, y pues no hay mayor gratificación para una mujer que es madre que tener una buena relación con sus hijos y saber que lo ha dado y que ha invertido en ellos. Entonces, pues eso también es un área que me encanta, y si hay alguna mujer, madre de familia, empresaria, ejecutiva, que quisiera aprender a hacer eso, pues con muchísimo gusto me encantaría ser su mentora y su coach y guiarla en esa área, porque no hay un regalo más grande. Dedíquense a sus hijos, tengan buena relación con ellos, y no tiene que ser una cosa por otra. Se pueden hacer las dos al mismo tiempo y bien hechas. Me encanta. Claro que sí, se puede con todo. Bueno, Shirley, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo este espacio en Visión Global. Desde luego da gusto escucharte y se nota tu congruencia, tu coherencia y sobre todo el entusiasmo que le pones a las cosas, que creo que ese toque es lo que te hace especial. Así que gracias. Ay, muchísimas gracias. Un placer haber compartido contigo, y espero que este sea solo el principio de muchas lindas conversaciones y reuniones y colaboraciones. Así sea. Chao, chao. Chao.